a Miguel Cordero, que nos va a hablar de la uveitis. Sentimos todos estos problemas de conexión. Venga, gracias. Miguel, te dejo paso. Vale, bueno, gracias lo primero a Aler por invitarme a daros esta presentación. Y bueno, sobre todo lo que quería es transmitiros que esto no es una presentación magistral y que aquí lo que se trata es de que bueno, podamos compartir cosas y sobre todo que me preguntéis vuestras dudas, etcétera. Entonces os he tratado de traer unas diapositivas sobre qué es la uveitis, sobre los tratamientos de la uveitis y un poco sobre las cosas que estamos haciendo en este mundo de la uveitis, ¿vale? Bueno, lo primero, contaros qué es la uveitis. La uveitis es la inflamación de la uvea, del ojo por dentro. Perdonad porque está desconfigurada la presentación, no sé qué es lo que ha pasado, pero bueno, vamos a intentar adaptarnos. Entonces, como os decía, la uveitis es la inflamación de la uvea, que es como una especie de túnica interna del ojo. Viene del latín uva y para que os hagáis una idea, pues tiene una forma así, ¿no? Como de uva y está constituida por esas partes que veis ahí, coroides, pars plana, iris, etc. Lo que pasa es que en la uveitis no se inflama solo esto es lo que se inflama preferentemente, pero hay otras partes que secundariamente también pueden inflamarse, como la retina o la córnea, ¿vale? El hecho de que se inflame primariamente y preferentemente esto es porque es la parte más vascularizada del ojo. Las uveitis, si nos atenemos a las cifras, no serían una enfermedad rara en sí misma. Lo que os voy a explicar en la presentación es que realmente esto es una amalgama de distintas enfermedades. Es decir, aquí no es que haya una sola enfermedad, sino que hay muchas entidades que son muy diferentes entre sí y cuya incidencia pues es un poco mayor de la que probablemente estéis acostumbrados en otras enfermedades raras. En todo caso, es una causa muy importante de ceguera en los países del primer mundo, digamos, en los países supuestamente ricos y que genera unos costes muy altos todos los años. Las clasificaciones de la uveitis son diversas. La que más se utiliza sobre todo es la anatómica y diferencia entre uveitis anteriores y uveitis no anteriores, que son fundamentalmente las intermedias, las posteriores y las panuveitis. Aquí se refiere sobre todo a dónde se sitúa la inflamación, es decir, si la inflamación está en la parte anterior del ojo, que serían las uveitis anteriores, o afecta a la parte posterior. Y dentro de la parte posterior puede afectar más a unas estructuras que a otras y por eso distinguimos entre esas tres entidades, intermedias, posteriores y panuveitis. Las uveitis anteriores son totalmente distintas de las no anteriores, ¿vale? Aunque las dos se denominan uveitis, son casi enfermedades diferentes, ¿vale? Y por eso también se manejan de forma diferente. Sobre esto vamos a hablar luego un poquito más. Y luego hay una clasificación etiológica, es decir, en función de la causa de la uveitis. Y ahí sobre todo distinguimos entre las uveitis autoinmunes o inmunomediadas y las uveitis infecciosas. Luego hay una posible causa neoplásica, es decir, secundaria a cáncer, y hay una causa traumática. Lo que pasa es que las neoplásicas son muy pocas y las traumáticas muchas veces es fácil distinguirlas por la anamnesis, preguntándole al paciente, ¿no? Entonces, para que veáis un poco la cantidad de uveitis que hay, estas son un poco las causas de uveitis de uno de los tratados más importantes, son muchísimas, entre infecciosas y no infecciosas, y por lo tanto esas cifras que veíais antes de incidencia y prevalencia, lo que vemos es que son muy relativas, porque en un león, que es donde yo trabajo, pues ¿cuántos pacientes con oftalmia simpática hay? Pues muy poquitos. ¿Cuántos pacientes con arada hay? Pues muy pocos también, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es que dentro de ese gran armario que están las uveitis, pues hay ropa muy distinta y que probablemente en cuanto a manejo, en cuanto a origen, en cuanto a manifestaciones, pues no tienen que ver nada unas con las otras. Y por eso también se manejan de forma distinta. Las uveitis anteriores, cuando afectan a la parte anterior del ojo, suelen ser uveitis que cursan en brotes. Brotes que habitualmente tratamos con colirios, ¿no? Y estas uveitis habitualmente se asocian a muchas menos complicaciones, a un mejor pronóstico, y la ventaja de poderlas tratar con colirios es que todo es mucho más sencillo. Y en algunos pacientes, muchos menos,
lo que hacemos es tratar con tratamiento sistémico. Es decir, el tratamiento sistémico en las uveitis anteriores se reserva para casos seleccionados. Mientras que en las no anteriores, las que afectan a la parte posterior del ojo, el manejo es completamente diferente. Es decir, aquí casi siempre vamos a poner tratamiento sistémico y el tratamiento local es un tratamiento reservado para casos muy seleccionados. O sea, esto que os estoy contando aquí es un resumen muy por encima de cómo manejamos las uveitis, pero quiero que os hagáis la idea un poco de la enorme diferencia que hay entre las anteriores y las no anteriores en cuanto a manejo. Y las no anteriores, además, tienen un curso clínico mucho más prolongado. Es decir, cuando un paciente tiene uveitis que afecta al segmento posterior, las manifestaciones tardan más en presentarse y también tardan más en resolverse. Y además se suelen asociar más a complicaciones más importantes y, por tanto, los pronósticos también son distintos. A ver, ¿por qué no me deja pasar? No me deja pasar la diapositiva. A ver, ahora. En cuanto al manejo sistémico, realmente la causa más, o sea, el tratamiento, digamos, que forma un poco como dicen los ingleses, el mainstay of treatment, o sea, como la base del tratamiento de las uveitis serían los corticoides. Y los corticoides se empezaron a utilizar hace muchos años y seguro que todos los conocéis bien. Eso es con lo que se han manejado las uveitis durante muchísimos años. Y se siguen manejando con corticoides, es decir, en casos concretos es en los que pasamos a otros tratamientos, pero se siguen utilizando. En cuanto a molécula, los corticoides son de sobra conocidos, pero lo que sí que se está avanzando en los últimos años es en la forma de administrarlos. Por ejemplo, aquí os traigo fotos de cómo este dispositivo, a través de un electrodo que se coloca en contacto con la córnea, con el ojo, cambiando la carga de las moléculas del fármaco que damos, lo que se consigue es aumentar su permeabilidad y que lleguen al interior del ojo. Es decir, el corticoide es un viejo conocido, pero se puede administrar con formas muy novedosas y con eso también tratar de disminuir los efectos secundarios o poniendo implantes dentro del ojo, como el que veis aquí, que es un implante que se llama Ozurdex y que se pone a través de la conjuntiva, de la esclera y alcanza la cavidad vítrea y está liberando fármaco durante unos meses, ¿no? Y con eso conseguimos que a nivel local haya altas concentraciones y disminuir los efectos secundarios sistémicos. Y luego, en algunos pacientes en concreto, utilizamos otro tipo de fármacos que son los inmunosupresores tradicionales, en primer lugar, que estos se empezaron a utilizar a mediados del siglo pasado. De hecho, el primero que los utilizó fue un español, Emilio Roda Pérez, que fue el primero que publicó el uso de este tipo de tratamientos en uveitis. Y luego ya otros fármacos, que es un poco el algoritmo que veis aquí, entre los que sobre todo hay que destacar los biológicos, los fármacos biológicos que son los que un poco han revolucionado el tratamiento de las uveitis y de otras enfermedades inmunomediadas que no son las uveitis en los últimos 15-20 años, ¿no? Seguro que también habéis oído hablar de ellos, de los anti-TNF y de otros fármacos biológicos, que serían un poco los que están cambiando la forma de manejar a los pacientes con uveitis y de hecho en formas graves los empezamos a utilizar de una forma precoz. Luego está quién es el que va a ver a los pacientes con uveitis. La unidad de uveitis habitualmente gira en torno al oftalmólogo, como veis aquí, y hay una serie de especialistas que son los que nos van a ayudar. En algunos hospitales hay reumatólogos, en otros inmunólogos, en otros médicos internistas y en otros hay muestras de todos ellos. Es decir, el oftalmólogo cuenta con la ayuda de todos estos especialistas. En todo caso, lo que sí que os quiero transmitir es que tanto para las uveitis como para otras enfermedades inmunomediadas casi siempre es necesaria una unidad multidisciplinar, porque a día de hoy es muy difícil manejar a pacientes tan complejos desde la perspectiva de una sola especialidad, ¿no? Lo que es importante es ver qué es lo más necesario en ese paciente y lo que más guerra le está dando. Si lo que más guerra le da es el ojo, realmente el oftalmólogo es el que va a llevar la voz cantante en las decisiones y por lo tanto el resto de especialistas
le van a ayudar al oftalmólogo. Pero si lo que más importa es el intestino, por ejemplo, en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, pues realmente el oftalmólogo lo único que va a hacer es ayudar al especialista en digestivo para que él sepa qué tipo de manifestaciones oculares tiene el paciente y qué tratamientos le aconsejamos que se pusiesen. Es decir, en cada paciente el capitán del barco puede ser uno distinto, ¿no? Nosotros vemos pacientes en la consulta de oftalmología, pero en esa consulta no solo vemos pacientes, pasamos consultas, sino que también hacemos sesiones clínicas, discutimos los casos más complejos, a veces con especialistas de otras especialidades, cuando vemos que hay que tomar decisiones que son difíciles y vemos que no, de alguna manera necesitamos ayuda, ¿no? Y esto es bastante frecuente, que necesitemos ayuda a la hora de tomar las decisiones, sobre todo con los pacientes más complejos. Les hacemos muchas pruebas, cada vez dependemos más de la tecnología, porque la tecnología nos está dando muchas posibilidades que antes no teníamos a la hora de explorar a nuestros pacientes y a la hora de objetivar los problemas que tienen estos pacientes. Pero luego, además, concretamente en León, estamos haciendo investigación. Concretamente en el terreno clínico hemos publicado muchas cosas con fármacos biológicos, como son las muestras que os traigo aquí de varias publicaciones, de cómo hemos intentado estudiar la forma en la que determinados tratamientos ejercen su acción en nuestros pacientes, pero también proyectos que engloban otro tipo de cosas, como son el manejo de los pacientes con uveitis en general, ¿no? Entonces, desde la Sociedad Española de Inflamación Ocular, de la que formo parte y de la que os voy a hablar dentro de un poquito, uno de los proyectos que hicimos y del que soy coordinador es establecer o intentar hacer unos documentos de consenso sobre el tratamiento de nuestros pacientes. Así, como veis aquí, hemos hecho un metaanálisis de todo lo que hay publicado al respecto del tratamiento de las uveitis y hemos elaborado estos documentos de recomendaciones sobre cómo hay que tratar las uveitis, tanto las anteriores por un lado como las no anteriores por otro, ¿no? Y como veis aquí, los firmantes de estos trabajos son, por un lado, dos oftalmólogos, el doctor Herreras y yo mismo, y luego también un internista, que es el doctor Espinosa, un reumatólogo, que es el doctor Muñoz, y un inmunólogo, que es el doctor García, que además también trabaja en León. O sea que realmente, para que veáis, lo que estamos es intentando darle una vertiente multidisciplinar a todas estas cosas. Además, participo en actividades educacionales, digamos, para médicos, como son estas que veis aquí, algunas digamos, sufragadas por sociedades científicas como esta, por la Sociedad Española de Reumatología, en la que comparto la batuta, digamos, de la formación con un médico americano, con el doctor Rosenbaum, y otras labores educativas más orientadas hacia pacientes. Perdonad que me voy a saltar alguna diapositiva, como es esta que veis aquí, con la Asociación Española de Enfermos de Uveitis. En la pandemia hicimos esta entrevista en la que tratábamos de responder a dudas y a preguntas de pacientes que estaban con tratamientos inmunosupresores porque tenían mucho miedo de que a lo mejor pues, podían tener más opciones de cogerse el coronavirus o de desarrollar una enfermedad grave, y entonces pues yo trataba de responder con lo que se sabía en ese momento a todas esas preguntas. Desde esta asociación están tratando de hacer todo lo posible, pues eso, para unir a los pacientes, para informarles, para formarles en la especialidad y para que, bueno, pues muchas veces no se sientan solos y que vean que hay otros enfermos a su alrededor con enfermedades parecidas. Muchas veces no son las mismas, pero parecidas, ¿no? Esta es un poco la Sociedad Española de Inflamación Ocular, que es la que engloba la patología de la uveitis, que formamos hace unos años pues varios médicos de toda España, y que ahora mismo su junta directiva pues somos 6, que son los que veis ahí en la fotografía, y sobre todo os lo quería traer para que supieseis que hacemos de todo. Por un lado, investigación, organizamos congresos, organizamos cursos, organizamos diversas actividades educativas, intentamos hacer estudios de todo tipo.
Y bueno, de alguna manera tratar de reivindicar nuestra especialidad, ¿no? De la uveitis, que es una especialidad que, como seguro que habéis visto en otras enfermedades raras, pues tampoco suscita tanto interés en la industria ni en las administraciones, y que por lo tanto, si no intentas reivindicarla tú, pues no lo va a hacer nadie, ¿no? Como os decía, la Asociación de Enfermos de Uveitis, y también pues en León hemos hecho diversas reuniones. Esta del año 2011 fue la más importante porque vino pues probablemente el POPE, la referencia mundial en uveitis, que es el doctor Nussenblatt, que está en Estados Unidos, en el NIH, que es el autor de este libro, que probablemente es el libro de referencia de todos los especialistas de uveitis del mundo, y que es un buen amigo tanto de Chema como mío, y vino a León con una inmunóloga, Rachel Caspi, y con un elenco de médicos pues, de primer nivel. Dennis McGonigal, que está en Escocia, Manfred Kirchhoff, el alemán, y Juancho Arostegui, que es un inmunólogo de Barcelona. Y realmente pues, fue una reunión espectacular. El salón de actos del hospital estuvo absolutamente abarrotado, con más de 200 personas, cuando solo caben 175. Y bueno, fue un éxito. Luego hemos hecho más reuniones, como esta de investigación, hace menos tiempo, van a hacer ahora 4 años, también con ponentes internacionales. Y bueno, pues realmente hemos intentado ser muy inquietos, hemos intentado hacer, pues como veis, muchas cosas para reivindicar la uveitis, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, ¿no? No por otra razón que, pues porque es mi subespecialidad, es lo que más me gusta. Y realmente lo que veo, y es una de las razones por las que estoy aquí, es que es una especialidad muy olvidada, que necesita el amparo de las instituciones y de la industria y de los profesionales y de los pacientes para que avance tanto en el manejo como en la comprensión de la enfermedad, y bueno, pues a todos los niveles, ¿no? Y eso es un poco el deseo de nuestra sociedad, mi deseo, y que, bueno, pues para que al final se beneficien todos los pacientes. Y bueno, ya os digo, no quería daros un gran leñazo, y sobre todo lo que me interesa es que si tenéis cualquier duda, pues la podamos discutir ahora. No sé si se me ha oído bien. Hola. ¿Quién iba a hablar? Que no le veo. Tenéis aquí en reacciones para levantar la mano si queréis. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todos los que estáis aquí? No sé, a mí me ha parecido súper interesante. La verdad que es un tema que desconocemos muchos y bueno, intentaremos ayudaros en todo lo posible, en dar difusión, que eso hace mucho. Y bueno, contar con nosotros para lo que necesitéis. O sea, realmente nosotros, al final, con el lío que solemos tener de consultas y de cosas, pues normalmente nosotros no solemos organizar cosas para pacientes, pero lo que sí que intento, en la medida de lo que puedo, es colaborar en todo lo que vosotros necesitéis, y luego, si alguna vez, que probablemente sería una buena idea, pues unirnos a la hora de reivindicar determinadas cosas, ¿no? O sea, pues de que se cuente más con todo esto, de que haya dinero para poder investigar, de que los pacientes con uveitis de alguna manera tengan visibilidad, ¿no? Porque es lo que ocurre con estas enfermedades, que seguro que todos sabéis, ¿no? Que el problema es que le interesa muy poco a todo el mundo. O sea, al final lo que veo es que si no se invierte dinero, si no se hacen reuniones, si no se hacen cursos, si no se investiga, etcétera, pues al final los pacientes se quedan un poco con lo que hay y la cosa no evoluciona. Sí. Estas unidades multidisciplinares de las que hablaste antes, ¿solo lo hay a nivel vuestro o hay en más especialidades? Bueno, la nuestra lleva trabajando más o menos como está ahora desde el año 2005, es de las más antiguas. Luego sé que hay una unidad de
de enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto funciona como unidad o no, porque yo sé que han intentado contar conmigo y tal, pero por ejemplo hace mucho tiempo que no sé nada, ni me han contactado para que hablemos ni nada. Sé que hay, bueno, pues sé que hay algunos grupos de médicos, pero no sé hasta qué punto funcionan como unidad o no. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros cuando empezó la unidad éramos 2 oftalmólogos, un inmunólogo, una reumatóloga, un internista y un neurólogo. Y de todos esos, al final, los que realmente seguimos en la unidad somos los inmunólogos y nosotros. Y de vez en cuando, pues también participan otros especialistas, reumatología, etcétera. Pero al final lo que ocurre es que es muy difícil mantener la unidad en el tiempo porque primero porque el sistema tampoco lo facilita desde el punto de vista de las reuniones entre especialistas, porque cada uno tiene sus consultas tal día o tiene quirófano o tiene lo que sea. Y luego porque la gente también pierde el interés, porque de alguna manera cada uno nos interesa una cosa y aquellas patologías en las que a lo mejor tiene más repercusión en una especialidad que en la mía, pues a lo mejor a mí tampoco me interesan tanto y eso hace que deje de funcionarse tanto como unidad. Esto es una cosa muy, muy de otros países, quizá muy americana, en la que hay reuniones como muy sistemáticas, sesiones clínicas, etcétera. Pero a nivel de enfermedades inmunomediadas, en León no sé hasta qué punto, fuera de la que os estoy diciendo, las cosas funcionan así. Por ejemplo, en tumores sé que es así, pero en este tipo de cosas no sé hasta qué punto. Ya os digo que en otras enfermedades como la psoriasis o la enfermedad inflamatoria intestinal me han contactado para formar parte de algo parecido, pero luego veo que las reuniones no tienen lugar. Voy a mirar el chat, que hay aquí varias preguntas. Pregunta Marta, ¿qué tratamiento genético existe para la uveitis? ¿Son buenos los estudios genéticos para ajustar tratamiento? Bueno, a ver, tratamiento genético como tal, a día de hoy no hay ninguno, ¿vale? O sea, lo que hay una cosa que es la terapia génica, que seguro que habéis oído hablar de ella, que básicamente lo que trata es de que nuestras células empiecen a producir un fármaco que nos interesa. Entonces, el principio es ese. Eso se logra mediante la inyección, en este caso en el ojo, por debajo de la retina, de un vector vírico, o sea, un adenovirus, que va a infectar nuestras células, el DNA, y con eso va a intentar que nosotros produzcamos ese fármaco. Lo que pasa es que eso todavía está en fase de investigación, ¿vale? Entonces, a día de hoy no es una cosa que podamos hacer, aunque está, desde el punto de vista técnico, es una cosa ya factible y que en otras enfermedades oftalmológicas se está utilizando. Concretamente, se estaba utilizando en la neuropatía de Leber ya este tipo de tratamientos, de terapias génicas. Probablemente, si lo que os digo, si a alguien le interesa desde el punto de vista de la industria y a nivel investigación hacer ensayos con la uveitis, pues podamos tenerlo en un futuro. A día de hoy todavía no. Gracias. Pregunta Hugo. Gracias por la conferencia, siempre tan didáctico y amable. Si como familiares de pacientes podemos ayudar en algo, estaré siempre dispuesta. Ventajas e inconvenientes de los implantes de corticoides en el tratamiento de uveitis. Bueno, pues muchas gracias a Hugo. La verdad es que el tema de los implantes en general se suelen utilizar como coadyuvantes. Entonces, en algunos pacientes en los que con el tratamiento sistémico no logramos resolver complicaciones, y sobre todo me refiero al edema macular, utilizamos los implantes como un tratamiento coadyuvante, habitualmente asociados también a un tratamiento sistémico. Luego también los utilizo en pacientes en los que tengo que hacer una cirugía, en pacientes con uveitis que tengo que hacer una cirugía, sobre todo de cataratas. Los he usado mucho en niños con uveitis cuando hay que operarles de cataratas.
y también en pacientes adultos, porque al operarles aumenta mucho la inflamación y es una forma de asegurarnos que durante el posoperatorio no van a recaer de la uveitis. ¿Cuáles son las principales desventajas? Bueno, pues el riesgo de poner los implantes, porque ya simplemente al ponerlos puede haber hemorragias, desprendimientos de retina, y luego puede subir la tensión, es fácil generar cataratas porque aumenta mucho la concentración de corticoides en el ojo y los corticoides se asocian a esa complicación, puede aumentar la tensión ocular. O sea, es como todo, tiene una parte buena y una parte mala. A día de hoy los implantes no han revolucionado el tratamiento, pero con el tiempo probablemente lo hagan, porque pensad que vamos a librarnos de todos los efectos secundarios y lo vamos a poder poner en el ojo, que es donde realmente nos interesa. Entonces, a día de hoy lo que hay es básicamente corticoides y alguna cosita más, pero con el tiempo probablemente haya más cosas y entonces ya los implantes supongan otro paradigma, ¿no? O sea, probablemente haya más opciones de manejar globalmente a los pacientes con ellos. No sé, parece que ya no hay más preguntas. No Sí, sé si... hay una aquí que estoy viendo yo. Pregunta Miguel Ah, sí, Sánchez sí. si la uveitis es la consecuencia de otra enfermedad o en sí misma es una enfermedad. Es una buena pregunta porque realmente la uveitis en algunos pacientes es una manifestación de otras enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el lupus eritematoso sistémico, en la artritis reumatoide, en la artritis psoriásica, en la enfermedad de Behçet, en los síndromes autoinflamatorios como el Blau y muchas otras. Realmente, en algunos pacientes, la uveitis, como os decía antes, es una manifestación más de la enfermedad y a veces es una manifestación que es la más importante de ese paciente y en otras ocasiones simplemente es una manifestación no tan importante bueno, pues que hay que tenerla en cuenta, pero que no es tan crucial a la hora de manejar el tratamiento global del paciente. Y en otros pacientes lo único que tienen es la uveitis